Muy bien, vamos por favor a abrir la Biblia en el libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia, Números capítulo 6, versículo 24, si me hacen favor. Vamos a ir desde el 22. Números capítulo 6, versículo 22. Números capítulo 6, versículo 22. ¿Lo tienen, hermanos, hermanas? Muy bien, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Muy bien, vamos a estudiar un tema que se llama bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos. Y cuando habla el Señor, bueno, sabemos que Moisés hablaba con Dios y él daba las instrucciones y estaban iniciando esa nueva nación donde Dios estaba en medio de ellos, y Dios constituyó en ese tiempo a unas personas al sacerdocio, a la casa de Dios, y eran los levitas, y uno de ellos le llamaban el sumo sacerdote, que era la autoridad máxima en todo ese servicio de la casa de Dios. Y en ese momento el que escogió nuestro Señor para ser el sumo sacerdote era Aarón, pero de ahí en adelante se iban a dar instrucciones para la bendición del pueblo. Entonces Aarón, como sumo sacerdote del pueblo, recibe la instrucción de cómo debería de bendecir a los hijos de Israel, cómo debería de bendecir al pueblo de Israel. Y cuando nosotros tomamos estas palabras y cuando nosotros estudiamos esta bendición sacerdotal, tenemos nosotros que recordar que cada uno de nosotros como autoridad de nuestro hogar, Dios también nos ha delegado una autoridad espiritual. Cuando le damos cursos prematrimoniales o cursos de matrimonios y estudiamos nosotros cuáles son los mandamientos de Dios para el hombre, cuáles son los mandamientos de Dios para la mujer en el matrimonio, uno de esos mandamientos le dice al hombre que va a ser ese sacerdote del hogar. Cuando está hablando del matrimonio, dice el Señor que el varón tiene que santificar a su esposa como Cristo santificó a la iglesia, ¿sí? Y entonces nos da a nosotros una responsabilidad de bendición sobre nuestros hijos, una responsabilidad de ser nosotros ese sacerdote del hogar, ser nosotros esa persona que trae la bendición espiritual a la casa. Y sabes, hermana, si en algún caso usted está sacando a sus hijos y a sus hijas adelante sola, por cualquiera que sea las circunstancias, ¿sí? Por divorcio, por viudez, ¿verdad? Cualquiera de las circunstancias que pueda ser. Entonces esa responsabilidad recae en usted, o incluso si alguna hermana tiene a un esposo inconverso, usted puede iniciar esa bendición sobre sus hijos. Usted puede iniciar a orar y a desatar esa bendición hermosa sobre la vida de cada uno de nuestros hijos. Y entonces vamos a estudiar esta bendición para que veas que tiene una estructura muy bonita y para que todos nosotros podamos utilizarla para bendición de nuestros hogares y de nuestros hijos, para que tomemos nosotros ese lugar de sacerdotes del hogar y traigamos bendición espiritual. Tú eres encargado como varón de poner alimento en la mesa, pero también eres encargado de que exista un alimento espiritual en la vida de tus hijos y que se haga un lugar propicio para que tus hijos se encuentren con el Señor y sean varones y mujeres de Dios entregados a nuestro Señor. Y dice ahí la palabra de Dios entonces, como primera parte dice, habla a los hijos de Aarón, ¿sí? Y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Primero está en el versículo 24, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Número 1, usted anótelo así como lo dice la Biblia: Jehová te bendiga y te guarde.
Sabes, nosotros debemos buscar siempre la bendición de Dios y no cualquier otra bendición. Hay veces que estamos nosotros muy entusiasmados, ¿verdad? O estamos peleando por una bendición de los hombres o por hacer inclusive nuestra propia voluntad, pero en realidad si nosotros podemos entender lo que es la voluntad de Dios, y así lo dice la palabra de Dios, que puedas tú comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando hablamos de una voluntad de Dios es perfecta, lo perfecto ya no se puede mejorar. Si algo ya es perfecto, ya no se puede mejorar. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta. No es susceptible a mejoras, es perfecta. Así que lo mejor que te puede pasar en la vida es que se cumpla la voluntad de Dios sobre tu vida. Esa es la única de las voluntades, ni la tuya, ni la de otra persona, ni inclusive tus sueños son tan acercados a esa perfección como lo es la perfección de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Así que nuestra bendición sobre nuestros hijos debe de ser: Señor, que en la vida de mi hijo, de mi hija, se haga tu voluntad. Que en la vida de mi hija, de mi hijo, se haga tu voluntad. Jehová bendice, Dios bendice a mi hija, Dios bendice de acuerdo a tu voluntad a nuestros hijos. La bendición que busco es la bendición de Dios. La voluntad que busco es la voluntad de Dios. La justicia que busco no es la propia. No estoy buscando mi propia justicia, sino me rindo ante la justicia y la voluntad de Dios. Cuando una persona aprende a rendirse a la justicia de Dios, empieza una vida mucho más plena, de mucho más contentamiento con lo que Dios ha dado. Por el contrario, está alguien que, por ejemplo, pone en su corazón codicias por lo que otro tiene, codicias. Y inclusive eso trae a su corazón reclamos hacia Dios. ¿Por qué, Dios, le diste esto a esta otra persona y a mí no me lo has dado? Y empieza a traer eso una separación de Dios. Pero si por el contrario nosotros decimos: Señor, yo me someto a tu voluntad y acepto, Señor, tus bendiciones, en ese momento pasa lo contrario. Empiezas a disfrutar lo que Dios te ha dado, y eso traído a nuestros hijos. Empiezas a ver tus hijos con el potencial con el que Dios los ve, y empiezas a ver que la voluntad de Dios para ellos es de bendición tremenda. Y esta parte dice: Dios te bendiga y te guarde. Segunda oración, segunda búsqueda que debemos tener en esa primera parte es que sean cuidados por Dios, que nuestros hijos sean cuidados por Dios. ¿Sabes? Hay dos partes importantes que debe de tener cuidado ese sacerdote del hogar: el que la persona, ya sea esa mujer que está guiando sola a sus hijos, o el varón que Dios puso en ese lugar, ¿sí? Debe de buscar en sus hijos. Y no solamente es una protección física, que claro que cada uno de nosotros debemos de procurar, ¿sí? Muchas veces pensamos nosotros: bueno, Dios va a mandar a sus ángeles alrededor de nosotros. Por supuesto, hermano, pero usted y yo también debemos de leer la palabra cuando dice: no tentarás al Señor tu Dios. No debemos de estar paseándonos en tiempos peligrosos, en lugares peligrosos. Debemos ser astutos, y tú tienes que ver por tus hijos en esa área. Pero en nuestra vida cotidiana, en nuestros transportes cotidianos, puede haber en algún momento un ataque, puede haber en algún momento, no que uno lo esté buscando, sino que el problema lo busque a uno. Y hay muchos asaltos, hay muchas circunstancias complicadas en esta ciudad. Nosotros debemos pedirle todos los días a nuestro Dios, todos los días a nuestro Dios, que Dios guarde nuestra familia. No salga de su casa sin la bendición de Dios. Pídale a Dios: Señor, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa, guárdame a mí, que regresemos todos en paz en el nombre de Jesucristo. Debemos de nosotros ser astutos y no meter nuestra propia vida en peligro, pero en nuestras vidas cotidianas, aún ahí nos podemos encontrar con circunstancias difíciles. Pero el que el Señor te guarde va incluso más allá.
Y hay también una protección espiritual. Y ese sacerdote del hogar, esa persona que va a traer bendición a su casa, que está guardando al corazón de sus hijos y de sus hijas, también tiene que cuidar el que sus hijos no se desvíen del evangelio. Que sus hijos no se desvíen del evangelio. Que sus hijos no se vayan tras el pecado. ¿Sí? Muchas veces la palabra nos dice: no le temas a aquel que puede quitarte la vida. Témele más, dice la Biblia, a Dios, porque Dios puede mandar tu alma al infierno. Es más peligroso perder a un hijo en el pecado que en la violencia. Si uno de nosotros en algún momento pierde a uno de sus hijos en la violencia, y ese era un muchacho del Señor o muchacha del Señor, está inmediatamente con Cristo. Pero si nosotros perdemos a nuestros hijos en el pecado, si se van a las garras de la promiscuidad sexual, de los vicios, en ese momento estamos perdiendo eternidad. Ningún hombre te puede quitar la eternidad, pero uno mismo sí puede entregar la gracia de Dios y decir: ya no la quiero y me voy tras el pecado y no quiero más, Señor, tu bendición. Jamás Dios le va a quitar a alguien su perdón, pero sí hay momentos en los que las personas le dicen: Señor, ya no quiero más esta gracia y me voy tras el pecado y me voy tras la maldad y prefiero las tinieblas que tu luz. Y tú y yo debemos, hermano, hermana, cada quien tiene un libre albedrío, tus hijos lo tienen, pero tú tienes que procurar estorbar el pecado de tus hijos. Tú tienes que procurar que ellos se mantengan en esa vida de santidad. Tú tienes que procurar que ellos sean esas personas que se mantienen firmes en el Señor, firmes en el Señor. Tienes que velar porque eso suceda. Eso es un mandato de nuestro Dios para nuestras vidas, que nuestros hijos den fruto espiritual, que no se pierdan, que no se pierdan. Ese es nuestro objetivo como padres. Tu objetivo como padre no es que ganen el mundo y pierdan su alma. Con esto no te digo que no veles por su desarrollo profesional, por supuesto, sí, por supuesto, pero todo lo profesional que hagan tus hijos en esta tierra va a ser pasajero y un día se va a acabar, un día se van a retirar. Pero lo espiritual es eterno y hay veces que no le damos el mismo peso a lo espiritual. Y dice aquí la palabra de Dios: entonces Jehová te bendiga y te guarde. Tienes que pedirle como pedía nuestro Señor Jesucristo: líbranos del mal, pero también el Señor Jesucristo: no permitas que caigamos en tentación. Son las mismas palabras de la bendición sacerdotal que también las oró nuestro Señor Jesucristo. Líbranos del mal, pero no nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, dijo el Señor Jesús. Número 2, dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Otra vez, aquí hay dos factores importantísimos que tienes que velar que existan en la vida de tus hijos. Uno, dice que haga resplandecer su rostro. ¿Qué significa esto? El resplandor del rostro de Dios sobre una persona es el fruto. El fruto. Cuando una vida da fruto en cualquiera de las áreas, ese es un resplandor de la gloria de Dios. Cuando una familia, por ejemplo, estaba en tremendos pleitos, cuando un matrimonio estaba dividido, y de repente llegan al Señor Jesucristo y empieza el Señor a hacer una obra de restauración, y vienen esos mandamientos de Dios, no solamente los oyen, sino que los hacen. Y aquel varón empieza a tratar bien a su esposa como el brazo más frágil, aquella mujer empieza a respetar a su marido y empieza a haber una transformación. Y aquellos que los conocían antes, aquellos que los vieron antes, vieron una familia en pleitos, en gritos, y ahora los ven llegar riéndose y de la mano. Eso es el resplandor de la gloria de Dios. Son transformaciones, hermano y hermana, que nadie puede hacer. Que nadie puede hacer. Cuando una persona estaba en un egoísmo total, cuando una persona estaba en un egoísmo total, en drogas, en alcoholismo, tomando el dinero que era para sus hijos y bebiéndolo, en lugar de ver las necesidades que hay en su casa, y de repente esa persona llega Dios a su corazón
Y como consecuencia de esa presencia de Dios hay un cambio que es notorio a los demás. Esa notoriedad del cambio de nuestras vidas, ese es el resplandor de la gloria de Dios. Y nosotros debemos procurar, hermano, hermana, que sobre la vida de nuestros hijos sea vista su gloria. No escucho ese amén. Que sobre tus hijos sea vista su gloria. Tú tienes que procurar que el encuentro que tienen tus hijos con el Señor sea tan genuino, tan real, que sea transformada la vida de tus hijos a tal grado que sean la gloria de Dios, el reflejo de la gloria de Dios. Que la vida de cada uno de tus hijos sea el reflejo de la gloria de Dios. Y por eso nos marca un segundo punto en este versículo, y es que tenga de ti misericordia. Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, tenemos que entrar por el camino que nos abrió nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, por su cuerpo que fue entregado, molido por nuestros pecados. Ninguna de estas transformaciones sería en ningún momento posible si no fuera por la sangre del Señor Jesucristo que cubre nuestro pasado. Y entonces, al cubrir nuestra maldad, nos ayuda a empezar una vida nueva, y esa vida nueva es donde será vista la gloria de Dios. No hay forma de volver a empezar. No hay forma de dejar atrás el lastro del pecado y del pasado si no es con un encuentro con la gracia de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Tienes que procurar que tus hijos y que tus hijas conozcan la misericordia y la gracia de Dios. Es vital para la educación de tus hijos. Es más importante que hacerlos profesionistas. Es más importante que cualquier otra cosa, porque esto es eternidad. Y no te digo que no estudien, no te estoy diciendo eso, no te estoy diciendo que no los prepares académicamente. Al contrario, con todo tu corazón saquen adelante las profesiones, pero de nada serviría que fuera el mejor profesionista si su alma se pierde. Que podamos nosotros llevar a nuestros hijos a un encuentro con el Señor. Esa es, hermano y hermana, tu principal labor como padre y como madre. Que tus hijos se encuentren con el Señor Jesucristo y que sobre ellos sea vista su gloria, y que se encuentren con la gracia y con la misericordia de nuestro Señor Jesús. Dice el siguiente punto: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la tercera parte de esta bendición que el líder espiritual de la familia debe procurar sobre sus hijos. Y la debes de orar, pero también la debes procurar. Número 3, dice ahí que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y cuando estaba estudiando esto en alguno de los estudios bíblicos, que alce el Señor tu rostro, es como que tú te tienes que imaginar que una persona está sentada y algo lo tapa aquí, pero de repente le llama la atención algo y levanta su rostro y te ve. Algo le estorba aquí, pero de repente algo le llama la atención y entonces levanta su rostro y te ve. Ese es un encuentro con nuestro Señor, un encuentro en donde Dios conoce tu nombre. Y sabes, nada tiene que ver esto con tu servicio, con tu ministerio, y eso es algo bueno, no te lo estoy diciendo que no. Eso es algo bueno, qué bueno que sirvas al Señor, pero necesitas que el Señor te conozca. En algún momento el Señor estaba diciéndoles una enseñanza a sus discípulos y les decía que unos llegaban y les decían: Señor, que no en tu nombre echamos fuera demonios, que no en tu nombre profetizamos e hicimos milagros. Y el Señor les contesta: nunca te conocí. Nunca te conocí, hacedor de maldad. Le contesta el Padre. Sí, qué importante es que el Señor te conozca. Qué importante es la comunión íntima con Dios. La comunión íntima con Dios. Y aquí te quiero decir algo, hermano, hermana,
Cada uno de nosotros puede procurar su propia entrega al Señor, y cada uno de nosotros puede procurar y decidir por sí mismo entregar su vida al Señor en fe, a tal grado que le puedes adorar y que puedes levantar tus manos y que puede estar Dios en tus pensamientos todos los días y en tu corazón, y que puedes todos los días hincarte en tu cuarto y buscar su corazón del Señor. Tú lo puedes procurar para tu propia vida, pero para nadie más. Y entonces yo no puedo lograr que en mis hijos crezca la fe. Yo no puedo lograr que en mis hijos ellos se encuentren con el Señor a tal grado que también adoren a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer como ese líder espiritual de mi familia si no puedo lograr que ellos tengan fe? No puedo lograr, eso es un milagro, hermano, es un don de Dios, así lo dice la Biblia. ¿Qué puedo yo hacer para que mis hijos tengan fe? ¿Qué puedo yo hacer si no puedo decidir por ellos? Es una decisión personal. Lo que tú tienes que hacer es que tus hijos estén en un lugar propicio para que ese encuentro suceda. Tú no puedes hacer que suceda, pero sí puedes procurar que tus hijos estén en el lugar en donde va a suceder ese encuentro. Hace muchos años, quizá más de 25 años atrás, estaba yo de adolescente, ¿de acuerdo? Y mi madre se hizo cristiana, recibió al Señor Jesucristo. Unos años después, mi padre, en mi casa había esa regla, teníamos que ir a la iglesia todos, siempre, no había negociación. Si en algún momento dado, si en una ocasión estaba yo estudiando para un examen y me quedé estudiando hasta muy tarde, y al día siguiente, en punto de las 6 el domingo, levántate, vamos a ir a la iglesia. Yo le decía, papá, hoy sí no puedo, discúlpame, casi que me acabo de dormir. Y entonces mi papá me dijo, y mi madre también le apoyaba en eso: mira, te levantas, vas a la iglesia, y si quieres después de la iglesia vienes y te duermes. Pero no hay negociación en esto. Y sabes, yo no había tenido un encuentro con Cristo. Era un simpatizante de la doctrina, pero no había yo tenido un encuentro personal con Cristo. Y entonces iba yo a la iglesia y ahí estaba yo sentado y daban la conferencia y me iba a la casa y aprendía de la doctrina, pero nunca había tenido yo un encuentro con Cristo. Y en una de esas disciplinas espirituales, que es congregarnos, y que la tenían en mi casa y que yo le agradezco a mis padres mucho por ello, estábamos sentados. Hasta esa vez llegamos, no tarde, pero ya había llegado mucha gente antes que nosotros y nos tocó prácticamente hasta atrás del auditorio, hasta atrás nos tocó. Y empezó a predicar un hermano, y empezó él a dar su predicación acerca de lo que pasó en el Getsemaní. Y ese varón que estaba predicando decía, y estaba ahí el Señor Jesucristo y gotas de sangre caían. Y él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y decía este varón, y entonces el cielo estaba callado porque él tenía que voluntariamente entregar su vida, nadie se la podía quitar, él la tenía que entregar, y estaba el Padre esperando la respuesta, estaba ahí hasta las tinieblas escuchando la respuesta del Hijo de Dios. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo se puso en pie, quitó esa sangre y dijo, no mi voluntad, Señor, sino la tuya, y selló nuestra salvación. Estaba predicando eso, y en ese momento, hermano, en ese momento el toque del Espíritu Santo entró a mi vida y empecé a llorar ahí sentado hasta atrás. Empecé a llorar, a llorar. Entró la presencia de Dios a mi vida, recibí al Señor Jesucristo, empecé a adorarlo. ¿Te puedes imaginar si yo no hubiera estado ahí ese día? Si yo no hubiera estado ahí ese día, hoy no estaría aquí contigo. Ese día fue vital que yo estuviera ahí. Mi padre no pudo lograr, ni mi madre pudieron hacer que en mí naciera la fe, pero sí me pudieron llevar a la iglesia. Eso sí lo pudieron hacer. Y ahí se logró que yo me encontrara con Cristo. Tú y yo debemos procurar que el Señor conozca a tus hijos.
No lo puedes tú lograr que nazca la fe en ellos, pero tienes que hacer un lugar propicio a través de la disciplina espiritual. Cosas que tú puedes hacer, ¿sí? Hay cosas que tú puedes hacer. Tú puedes hacer que tus hijos hagan su devocional. Siéntate por favor y haz el devocional y presionar un poco en eso y que lean la Biblia. No puedes hacer un encuentro con el Señor, pero sí le puedes pedir que hable el devocional. Y sabes, dentro de los testimonios que hemos nosotros oído, llegó una vez un muchacho y empezó a llorar después de que estaba haciendo su devocional, y llegó con su mamá y le dijo: mamá, Cristo no está en mi corazón. Y le dice la mamá: pero ¿por qué dices eso, mi amor? Porque aquí donde estoy leyendo en el devocional dice que si alguien aborrece a sus hermanos, el amor del Padre no está en él. Y yo me peleo mucho con mis hermanas. Entonces Cristo no está en mi corazón y yo quiero que Cristo esté en mi corazón. Y ahí en la cocina de una casa recibió al Cristo. Tú no puedes hacer que se encuentren, pero sí puedes hacer que hagan su devocional y procurar ese ambiente propicio para que tus hijos nazcan de nuevo, se enamoren de Cristo y después sean unos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Como consecuencia de que conozcan a Dios, de que Jehová alce sobre ellos su rostro, que conozcan a Dios, que tengan un encuentro con Cristo, dice el Señor: voy a poner en ellos paz. Sabes, aquel que conoce a Dios no tiene temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y le voy a pedir a Joel si me ayudas, por favor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando tú sabes que ni la muerte ni la vida te pueden separar del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús, tú vives con paz, pero para eso se necesita un encuentro. Cuando de oídas lo has oído, y no estoy hablando de ti, sino de uno de tus hijos, cuando de oídas ha oído que existe el Señor, pero su corazón está lejos de Él, no hay fe ahí, no hay una confianza puesta en el Señor, y esa persona no tiene paz. Pero cuando hay un encuentro genuino con tu Salvador, de esos que cambian el destino de tu vida, en ese momento conoces el amor de Dios y su inmenso poder, y dices: si me ama de tal manera que no escatimó ni a tu hijo ni a su hijo, y además tiene un poder infinito, entonces ¿de quién me he de atemorizar? ¿De quién he de tener temor? Y es cuando entra la paz a nuestros corazones, y es cuando empezamos a experimentar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Sabes, hermano, hermana, cada uno de nosotros hoy debemos llevarnos un reto, y este reto, el primero que se lo lleva soy yo, de tomar ese lugar como ese sacerdocio, como ese líder espiritual de mi casa, para procurar y para ser el lugar propicio para que mis hijos se encuentren con Cristo. Y ese lugar propicio lo voy a lograr a través de disciplinas espirituales, que lean su Biblia, que hagan su devocional, que vayan a la iglesia, que oren todos los días, que oremos juntos. Esas disciplinas espirituales. Yo no puedo hacer que en ellos nazca la fe, pero sí puedo hacer un lugar propicio para que se encuentren con Cristo y Dios ponga ese don en sus corazones. Y dice, por último: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta instrucción es impresionante. Cuando la palabra dice que pongas el nombre de Dios sobre la vida de tus hijos, está hablando de la instrucción de la palabra. El Señor Jesucristo lo explicó así: cuando una persona escucha estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre sensato que cavó hondo hasta la piedra y ahí fundó su casa. Y cuando vinieron los ríos y los vientos y golpearon esa casa estaba firme, porque su fundamento era la roca. Pero aquel que escucha estas palabras del evangelio de nuestro Señor y no las hace, fíjate que compara a dos tipos de persona: el que la escucha y las hace, y el que la escucha y no las hace. No nos pone el que no las escuchó. Entonces está hablando a personas que escuchan la palabra de Dios.
La gran diferencia entre la bendición es aquel que escucha y hace. El que sabe mucho pero no lo hace, ese no tiene la bendición. Pero el que escucha las palabras de Dios y las hace, esa persona está en la roca de su salvación. Y hay veces que tú ves muy tiernitos a tus hijos. Oye, mi hijo tiene 6 años, no puedo ver en él maldad. Mi hijo tiene 4 años, mi hijo está en brazos, es un bebé. ¿Será que tendremos que esperar hasta que sea un adolescente en rebeldía, o tendremos que esperar hasta que haya echado a perder su vida para iniciar nuestro ministerio sacerdotal en nuestro hogar? ¿O será que lo podemos empezar desde que estén en manos y les puedas enseñar la palabra de Dios y puedas orar por ellos y bendecirles como aquí la palabra dice, y puedas hacer de tu hogar el hogar que es un lugar donde está la presencia de Dios y se vuelve ese lugar propicio para tener un encuentro con Cristo? Hermano, hermana, hoy nos llevamos tú y yo un reto. Yo me llevo un reto tremendo en mi vida el día de hoy. Tomar el lugar como el sacerdote de mi hogar para ser un lugar propicio en el cual mis hijos puedan conocer la bendición de Dios, en el cual puedan ellos conocer la gracia del Señor Jesucristo, en el cual ellos puedan tener un encuentro que los haga nacer de nuevo. Y para ello hay que procurar esas disciplinas espirituales. No esperes hasta haber perdido un hijo para iniciar a orar por él. Termina diciendo la palabra de Dios: pon en ellos mi nombre y los bendeciré. Si tus hijos conocen la palabra de Dios, serán benditos, porque la única forma de ser bendito es cuando conoces y haces la palabra de Dios. Entonces eres ese varón sensato, esa mujer sensata que va a poner sus pies sobre la roca de salvación. La palabra de Dios nos dice que el Señor no cambia, no se mueve. Aquel que hace las palabras del Señor está sobre esa roca y también junto con su Señor permanece para siempre. Se puede desmoronar el mundo, pero aquellos que permanecen en la roca de su salvación juntamente con su Señor permanecen para siempre, sin importar las circunstancias difíciles. Tenemos que preparar a nuestros hijos en lo espiritual. Bendice a tus hijos. Como Aarón era el sacerdote de Israel, así tú eres el sacerdote del hogar de tus hijos. Háblales la palabra de Dios con pasión. No tengas más pasión por las cosas terrenales, que son pasajeras, que por las cosas espirituales, que son eternas. Dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Que tus hijos se encuentren con Cristo. Y qué bendición sería, hermanos, que pudiéramos preparar a nuestros hijos profesionalmente para que sean muy exitosos, pero también haberlos preparado espiritualmente para que tengan matrimonios unidos, para que sepan educar a sus hijos, para que no tengan sufrimientos por el pecado y por el mundo, para que tengan un encuentro con Cristo y estén enamorados, que estén enamorados de la palabra de Dios y sepan que ahí está el porvenir, el camino correcto, el camino de bendición, que sean instruidos para que aun cuando sean viejos no se separen de ese camino. Procura que tus hijos tengan ese encuentro con la palabra y con la presencia de nuestro Dios. Y ahí le voy a pedir si puede usted cerrar sus ojos y hacer a un ladito nuestros apuntes. Tú podrías estar aquí y decirme: yo no lo he hecho, yo no lo he procurado. Pero si tú estás aquí el día de hoy es porque Dios te está hablando para que lo hagas. En el Señor las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y tenemos una nueva oportunidad para bendecir a nuestros hijos a partir de ahora, para tomar ese lugar de sacerdocio espiritual dentro de nuestra casa, para santificar nuestra casa con nuestro ejemplo, con nuestra oración, con nuestras disciplinas espirituales. Y ahí donde tú estás, si tú tienes todavía hijos en tu casa, si tú todavía tienes
adolescentes o niños o un bebé o inclusive ya un jovencito o jovencita en tu casa, y el día de hoy le quieres decir: Señor, ayúdame, yo quiero ser ese sacerdote de mi hogar. Seas papá o seas mamá, yo te invito a que ahí te pongas en pie. Es un llamado para tomar nuestro lugar en ese sacerdocio. Y ahí con tus ojos cerrados, pongas la vida de tus hijos delante del Señor en oración, con pasión, con intercesión por la vida de tus hijos, y empieces a orar. Y dile ahí: Señor bendito, gracias por tu palabra, Dios. Y así como con amor instruiste a Aarón para que bendijera al pueblo, Señor, así hoy también yo como ese sacerdote, como ese líder espiritual de mi casa, tengo que tomar este lugar, Señor, este lugar que es de privilegios, Señor, y de procurar que mis hijos se enamoren de tu presencia, procurar que mis hijos, Señor, tengan ese encuentro personal contigo, Dios. Procurar que mis hijos tengan ese conocimiento de tu palabra, y entonces, Señor, tú los vas a guardar del mal. Entonces, Señor, tendrán paz. Entonces, Señor, tú los bendecirás, como dice ahí tu palabra, Dios. Bendito Dios, anhelamos todos nosotros ver a nuestros hijos bendecidos, felices, triunfando, sin pasar por tropiezos que nosotros pasamos, sin pasar por heridas, lastimaduras que nosotros pasamos en el pasado. Señor, lo anhelamos, pero tenemos que hacer algo para que eso suceda. Y aquí está tu instrucción, Señor. Aquí está tu instrucción, Señor. Bendito Dios, yo delante de tu presencia, Señor, tomo este reto que pones hoy en nosotros, delante de nosotros, Dios. Yo lo tomo, Dios. Yo lo tomo, Señor. Y si en algo he fallado, Padre, como padre, a veces, Señor, quizá llego muy cansado y no le estoy dando, Señor, el tiempo. Si no he sido esa persona disciplinada, Señor, para leerles la palabra, para orar, Señor, para bendecir a mis hijos, para hacer ese hogar un lugar propicio para que ellos se encuentren contigo. Hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, hoy entiendo, Señor, lo que tengo que hacer. Hoy entiendo, Señor, que debo procurar que ellos se encuentren contigo, Dios, que tengan un nuevo nacimiento y que se enamoren de ti y de tu presencia, Padre. Que se enamoren de tu palabra, Señor, para que no se extravíen, Señor. Para que no cualquier pecado, cualquier tentación los lleve, Señor, a un camino de muerte, Padre, sino que estén, Señor, fundados en la roca, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesucristo, que pueda yo bendecir mi casa como ese líder del hogar, Señor. Aquella hermana que está sacando adelante a sus hijos, a sus hijas solas, Señor, ella también puede tomar ese lugar, bendito Padre, para que no falte alimento espiritual en su casa, Padre. En el nombre de Jesús, y orar por sus hijos, por sus hijas, bendecirles, enseñarles tu palabra, darles ejemplo, y que esos jovencitos y jovencitas, niños, niñas, Señor, vean la gloria de Dios y sean aquellos que van a ser bendecidos en esta tierra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Te pido, Señor, ayúdame, Dios, a ser sacerdote de mi hogar. Ayúdame, Dios, quiero ver a mis hijos, Señor, adorándote. Anhelo ver a mis hijos, Señor, con un encuentro personal contigo, Señor. Anhelo verlos enamorados de tu presencia, Dios. Anhelo, Señor, verlos adorándote, Dios. Pon tu Santo Espíritu en mi casa, Dios, en el nombre de Jesús. Pon tu Santo Espíritu en mí, Padre, para propiciar ese encuentro contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, nuestro Señor, que vino a esta tierra, Señor, siendo Dios, tomó forma de hombre. Que conozcan tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a bendecir a nuestros hijos. Ahí, hermano, con su nombre, de sus hijos y de sus hijas, diga: el Señor te bendiga y te guarde. Diga: Ana Sofía, Victoria, Sadot,
El Señor te bendiga y te guarde. Usted diga el nombre de sus hijos. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre, hijo mío, hija mía, hija mía. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que te guarde del mal, que te guarde de la maldad de otros y que te guarde, Señor. Guárdalo, Señor, de caer en tentación y de irse tras el pecado, Dios. En el nombre de Jesús, guarda a mis hijos, Dios. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios esté en ellos. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre ellos, que sus vidas puedan brillar para la gloria de Cristo, Dios. Que puedan brillar para la gloria tuya, Dios, para que cuando alguien les pregunte por qué estás tan feliz, puedan decir porque Cristo está en mi vida, Dios. Haz resplandecer tu gloria sobre ellos, Dios, y ten de ellos misericordia, que puedan conocer tu bendita gracia, Señor. Que un día, Padre, puedas mostrarle lo que hiciste en la cruz, Señor. Que lo puedan sentir, que lo puedan saber, que se impregne en su alma y en su espíritu lo que nuestro Señor Jesús hizo en esa cruz. La gracia por pagando nuestros pecados, Dios. Que lo puedan conocer, que lo puedan saber, Señor. Que esté en su cuerpo, Señor. Que esté en su mente, que esté en su espíritu, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre ellos. Y, Señor, alza tu rostro sobre mis hijos, Dios. Te lo pido con todo mi ser, Señor. Ten misericordia de ellos y levanta tu rostro, Señor. Porque no hay nadie que pueda, Señor, quedarse quieto, que pueda quedarse estático ante la mirada del Padre, Dios. Nadie puede terminar siendo el mismo después de que se cruce su mirada con la mirada tuya, Dios. Voltea a ver la vida de mis hijos, Dios. Voltea a ver, Señor, la vida de Ana Sofía. Voltea a ver la vida de Victoria. Voltea a ver la vida de Sadot. Yo te lo pido con toda mi alma, Dios. Levanta sobre ellos, Señor, tu rostro, Dios. Levanta sobre ellos tu rostro, Dios. Y que ese amor que conozcan de ti traiga en ellos paz. Que eches fuera todo temor. Bendito Dios. Bendito Padre. Te damos gracias, Señor. Vamos a procurar todos nosotros, Dios, que estén expuestos a tu palabra en la iglesia, en nuestra casa, para que en ellos esté puesto tu nombre y puedas tú bendecirlos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí haga usted una oración por sus hijos, sus propias palabras. Dígale, bendícelos. Y si su hijo ya se casó, sí, bendígalo de todas maneras. Bendígalo. Su hija ya se casó, bendígala en el nombre de Jesús. Y si los tiene ahí al lado, bendígalos. Bendígalos. Si puedes poner tu mano sobre la cabeza de tu hijo, de tu hija, bendícelo, bendícelo. Y dile, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Hijo amado, hija amada, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y si alguien aquí no tiene a su papá o no tuvo a su papá, si alguien aquí no tiene a su mamá, no tuvo a su mamá, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, que Dios me manda a decirte esto. Yo te bendigo en el nombre de Dios, que es tu Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Dios mismo está poniendo su mano en tu cabeza y te está diciendo, yo te bendigo a ti, hijo. Tú no eres huérfano, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.